Buenas noches, estimado licenciado y personas que nos están viendo. En este momento vamos a compartirles el tema aparato genital masculino y femenino. Nuestro grupo compuesto por Gloria Chilán Cedeño, Nayeli Cedeño García y Mayra Robalino Cusne, mi persona. El aparato genital del hombre. El sistema reproductor masculino está formado por el pene, el escroto, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y las vesículas seminales, tal como podemos apreciar en la imagen. Siguiente diapositiva. Los testículos. Los testículos, llamados también glándulas seminales, son dos órganos de aspecto glandular destinados a la producción principal de espermatozoides y testosterona. Tiene una forma ovoide aplanada en sentido transversal. Su eje mayor es oblicuo, de arriba a abajo y de adentro a atrás. Está inclinado en unos 45 grados sobre la horizontal. Los testículos están debajo del pene, en la parte anterior de la región perineal, encerrados en un sistema de cubiertas o bolsas suspendidas del extremo inferior de un cordón espermático. Además, el testículo izquierdo está más abajo que el derecho. Sí, también tenemos lo que son las dimensiones. En el adulto, de 40 a 45 milímetros de largo y 25 de ancho y 80 de alto. En la mayor parte de los individuos, los testículos se atrofian a medida de que se atenúa la función de los genitales y puede llegar a perder la quinta o una cuarta parte de su volumen. El peso. Cada testículo comprendido del epidídimo pasa de 18 a 22 gramos, de los cuales corresponde a la cuarta parte del epidídimo. El color. En una vista estiromental. El testículo presenta una coloración blanquecina azulada, algo inclinada a rojo, cuando está repleta de sangre. Pero esta coloración está en relación más bien con la cubierta, con los tejidos testiculares propiamente dicho. Esta última tiene una matriz amarillenta o pardo amarillento. Tiene dos caras laterales, una cara externa convexa y una cara interna casi plana. Las dos están cubiertas por una hoja sedosa que les da un aspecto liso y uniforme. Tiene dos bordes, que es el borde anterior inferior, que es convexo, y el borde posterior superior, que es recto. Este borde se corresponde en toda su longitud al epidídimo, con el cual se adhiere en sus dos extremos y del que está separado en su parte media por un fondo de saco sedoso vaginal, en fondo seco del epidídimo. Tiene también dos extremos. El extremo anterior o polo anterior es redondeado, mira hacia arriba y adelante y presenta a veces una pequeña prominencia. La hidátide o morganis. El extremo posterior o polo posterior está en relación con la parte más inferior de las glándulas. Siguiente diapositiva. La anatomía. Tenemos lo que es la túnica abulgínica, que es una membrana fibrosa que rodea al órgano y envía tabiques dividiéndolos en lobulillos. Queda de un color blanco y su textura y consistencia es lisa por fuera.
Tenemos también lo que es el tejido propio, que está compuesto por 3 células principales, que es la célula espermatogénicas, que van a dar lugar en las funciones del espermatozoide y a las células de sostén. Son las que van a dar sostén y nutrición a los espermatozoides. Y tenemos las células intersticiales, que son las que van a secretar a la hormona testosterona. Tenemos también lo que son los túbulos seminales, que son túbulos contorneados, túbulos rectos y una vez testicular conducto efferente. Aparecen en diversos planos de corte y ocupan la mayor parte del testículo. Están ocupados por un epitelio estratificado llamado epitelio seminal y es rodeado por una capa de célula plana y la célula mioides. Siguiente diapositiva. Tenemos también el epididio, que este aquí mide 5 centímetros de longitud por 11 milímetros de anchura y 5 milímetros de espesor. Tiene una cabeza, que es la parte más anterior y más voluminosa del epididio. Es redondeada y lisa, descansa encima del polo anterior del testículo y está unida en esta última, primero por una hoja visceral de la vaginal y 2 por una capa intermedia del tejido conjuntivo y 3 por los conductos seminíferos. Y también tenemos lo que es el cuerpo, que es aplanado de arriba a abajo y tiene en el corte transversal el aspecto de una coma. Presenta 2 caras y 2 bordes. De las 2 caras, la superior es convexa, mira hacia arriba y afuera, y la inferior cóncava. Descansa sobre la parte más elevada de la cara externa de los testículos. Ambos están tapizados por la hoja visceral de la vaginal. Y también tenemos de los 2 bordes el externo, que es delgado, flota libremente por la cavidad vaginal. El interno, mucho más grueso, está en relación con los vasos que salen del ilion y de los testículos. Y también la arteria espermática y gruesa de las venas satélites. Y por último tenemos lo que es la cola, que presenta las mismas dimensiones del cuerpo y descansa sobre el extremo posterior de los testículos, el cual está íntimamente unido con una capa del tejido celular universo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las cubiertas de los testículos. Bueno, estas aquí son bolsas de piel que sostienen y ayudan a proteger los testículos. Los testículos fabrican espermatozoides y por esto la temperatura de los testículos debe ser más baja que en el interior del cuerpo. Por esto el escroto se encuentra fuera del cuerpo. Primero vamos a ver lo que es la piel. Bueno, la piel es común en los testículos. Es fina, es extensible, con pliegues transversales en el adulto y tiene pelos con glándulas sebáceas y sudoríparas. También tiene los dartos, que son láminas de fibras musculares lisas. En la línea media envía una prolongación anteroposterior y forma el tabique de las bolsas. También tenemos lo que son la túnica celular, subcutánea, facial. Se corresponde con el tejido celular subcutáneo abdominal.
Tenemos la espermática externa, que es la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Tenemos la cresmante, que es los fascículos musculares unidos entre sí por tejidos aeroya y posee continuación con el músculo oblicuo menor. Tenemos también lo que es la fascia espermática interna, que es una capa delgada que reviste laxamente el cordón espermático y se origina en la fascia transversalis. Y por último tenemos la túnica vaginal, que es dependiente del peritoneo y presenta dos hojas, viscerales y parietales. Gracias. A continuación, yo voy a hablar sobre las vías espermáticas. Estas vías son las encargadas de transportar los espermatozoides desde el extremo final de los tubulillos seminíferos hasta el exterior en el acto de la eyaculación. Eh, A estas vías también se las conoce como el camino de los espermatozoides y se divide en el conducto deferente, como podemos ver, perdón, y en la uretra. Y el conducto deferente es aquel músculo, es el que transporta los espermatozoides fuera de los testículos y este se llama también conducto espermático o conducto testicular, como podemos ver aquí. Entonces, el proceso, este de aquí tiene un 45 centímetros de largo, inicialmente es contorneado, pero se vuelve más recto a medida que asciende en su recorrido posterior al testículo y medial del epididio. Es un tubo muscular que se ubica dentro del cordón espermático y es el componente principal del aparato reproductor masculino. Es una continuación, pues, como ya se dice, del epidídimo y está involucrado en el transporte del espermatozoide, desde el epidídimo hasta los conductos eyaculadores. Entonces, como podemos ver, el conducto deferente es el que une el epidídimo hasta los conductos eyaculadores que son ya a finalizar, ¿no? Es la unión. Eh, como ya se dice, este de aquí se vuelve más recto a medida que asciende en su recorrido posterior del testículo y mediante el epidídimo. Cuando alcanza la cara superior del testículo, recorre superiormente en el aspecto posterior del cordón espermático. Luego de aquí cruza lo que es el conducto inguinal antes de salir del cordón espermático a nivel del anillo inguinal profundo. El conducto deferente se curva alrededor de la arteria epigástrica inferior y asciende por delante de la arteria ilíaca externa. Además de esto, cruza los vasos ilíacos externos en dirección oblicua y ligeramente posterior. Las vesículas seminales están profundamente situadas en la excavación pélvica, detrás de la vejiga, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata. Estas se dirigen oblicuamente de arriba abajo, de afuera adentro, de atrás adelante, con una frecuencia horizontal. Y estas vesículas son un órgano alargado con una forma de pera, que ya vamos a ver en qué localización está, ¿no? El volumen varía acorde al periodo de actividad genital, pero es un aproximado de 5 a 10 centímetros. Como podemos ver, estas aquí son las vesículas seminales. Aquí podemos ver cuáles son las vesículas seminales, pues ya en la ubicación de forma lateral,
del cuerpo masculino. Entonces, como aquí se dice, está localizada detrás de la vejiga, delante del recto, ahí sí, podemos ver aquí que está localizada justo detrás de la vejiga, pero delante de lo que es el recto. Bien, el conducto de eyaculador se divide en dos, en uno derecho y en uno izquierdo, y conduce el conducto de la uretra la esperma acumulada. Como aquí podemos ver los conductos eyaculatorios, y estos se dirigen oblicuamente de arriba abajo y de atrás adelante. Varían su longitud de 15 a 22 milímetros y poseen tres túnicas, que es la muscular, poseen la celular, la muscular y la mucosa. El pene y el miembro viril. El pene ya se lo conoce como un órgano de cópula del hombre. Su función es directamente el coito y en el coito llevar la esperma a las partes genitales. Se sitúa por delante del ano y su dirección y división es que nace en la parte anterior del perineo. Con respecto a sus dimensiones, perdón, son diferentes, dado que estas varían acorde si está erecto o si está en estado de reposo. Pero si está en estado de reposo es un alrededor de 10 o de 9 a 11 centímetros, y si está erecto de unos 13 a 15 centímetros en tamaño promedio. También de longitud, de circunferencia, es decir, lo redondo. Esto puede ser hasta 12 centímetros, de 10 a 12 centímetros de circunferencia. La conformación exterior y relaciones es que el pene posee una parte media y dos extremidades. La parte media también se la conoce como cuerpo, y las extremidades se dividen en el extremo posterior y en el extremo anterior. En el cuerpo, este tiene una forma de cilindro, algo aplanado, y este posee una cara superior, también llamada dorso del pene, y dos bordes laterales y una cara inferior. Con respecto al extremo posterior, a esta se la llama raíz del pene y se sitúa profundamente en el espesor del perineo. Y el extremo anterior, esta está constituida por la glande. La glande se halla cubierta por un repliegue que es mitad mucoso y mitad cutáneo, que se llama prepucio. Aquí podemos ver que también la glande es pues un abultamiento conoideo que posee un vértice, una base y una superficie exterior. Y aquí, esto aquí es la glande vistos de frente, y esto en su cara inferior. Aquí el número 2, esto de aquí es el prepucio. Con respecto a su constitución anatómica, el pene está constituido por órganos eréctiles que dan al pene pues rigidez necesaria pues en el acto de la copulación. Por eso se llama órganos eréctiles, porque se les produce pues la erección, como su nombre lo indica, y un sistema de cubiertas, como también su nombre lo indica, envuelven o cubren a los órganos eréctiles, y pues son aquella continuación en el pene de los planos superficiales a las regiones próximas. A continuación, mi compañero. Dentro de las glándulas anexas en el aparato genital del hombre encontramos la próstata y las glándulas de Cooper. La próstata va a ser una glándula desarrollada en la porción inicial de la uretra masculina. Esta, aunado con las glándulas de Cooper, van a secretar un líquido que en el acto de la eyaculación se mezcla con el contenido de las vesículas seminales, conducido a la uretra por los conductos eyaculadores. De esta manera van a suministrar líquido espermático para permitir la supervivencia de los espermatozoides. Siguiente diapositiva. La próstata, como lo habíamos mencionado, es un órgano músculo glandular.
situado profundamente en la excavación pélvica, por debajo de la vejiga, por encima de la aponeurosis perineal media, detrás de la sínfisis púbica y delante de la ampolla rectal. Se encuentra pues situada entre la encrucijada urogenital, agrupando los elementos glandulares alrededor del origen de la uretra, por donde terminan los conductos eyaculadores, y de esa manera pues va a estar íntimamente relacionada con el aparato esfinteriano vesicouretral. Para determinar la forma, según Winslow, menciona que a la próstata se lo puede observar como una castaña de forma cónica y aplastada de delante hacia atrás, y va a ser ligeramente oblicua de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Va a estar compuesta por una cara superior, una cara anterior, una cara posterior, un vértice y dos bordes laterales. La cara anterior va a ser casi vertical, un poco oblicua hacia abajo y adelante. La cara posterior, en cambio, va a ser más alargada, ancha por arriba, y se estrecha progresivamente hacia abajo. En su altura se va a dividir en dos lóbulos laterales. Es en esta zona en donde se va a producir, si existe algún cáncer de próstata, pues allí se va a originar. También tenemos la cara superior, que está formado por triángulos de ángulos muy redondeados y con una base posterior escotada. Los dos bordes laterales van a ser anchos y redondeados, y el vértice o pico prostático, también denominado, pues va a ser truncado y está centrado alrededor de la uretra. La próstata va a tener un peso de 20 a 25 gramos, una altura de 28 a 30 milímetros, anchura de 40 milímetros aproximadamente y un espesor de 25 milímetros, con un color que va a pasar desde el gris rojizo hasta tener una tonalidad blanquecina, con una consistencia firme y elástica al tacto, y las relaciones intrínsecas que va a encontrar la próstata pues va a ser con la uretra prostática, ubicada en el origen de la uretra, el aparato esfinteriano uretrovesical, el cual va a estar compuesto a su vez por un esfínter liso y otro esfínter estriado, el utrículo prostático y los conductos eyaculadores. Por su parte también los nervios, va a encontrarse los nervios de la vejiga e inclusive el tercer y cuarto par sacro. Dentro de las arterias está compuesta la arteria hemorroidal media, la arteria pudenda interna y la arteria genitovesical. También está compuesto por ganglios linfáticos a su alrededor. Siguiente. Las glándulas de Cooper, en cambio, van a ser aquellas que están situadas detrás de la base del bulbo y por debajo de la próstata. En número van a ser de dos, es decir, van a encontrarse por debajo de la próstata a su derecha y a su izquierda, relacionadas con la aponeurosis perineal media y el músculo transverso profundo del perineo. Sus dimensiones van a variar desde el tamaño de una lenteja hasta el de una avellana, con una longitud de 30 a 40 milímetros, los cuales van a tener dos porciones, una porción intrapulvar, que va a estar compuesta de 10 a 15 milímetros, y una porción de 20 a 25 milímetros, denominada submucosa. Asimismo, va a estar conformado por epitelio uniestratificado y formado por células cilíndricas. Es necesario también recalcar que en el momento en que existe algún tipo de patología, como una hiperplasia prostática benigna, o una prostatitis, e inclusive un cáncer, pues va a existir cambios en la micción, es decir, al momento de orinar, el paciente presentará
tal vez la forma de orina en pequeñas gotas, dolor e inclusive va a poder tener presencia de sangre al momento de orinar. Siguiente diapositiva. En el perineo en el hombre encontramos que este es un conjunto de partes blandas que cierran por abajo la cavidad pélvica y que son atravesadas por el recto por detrás y por la uretra y los órganos genitales por delante. Los límites van a estar ubicados lateralmente en las ramas isquiopubianas y los isquiones. Por detrás se va a encontrar el hueso sacro y el coxis y los ligamentos sacroisquiáticos, sacrociáticos mayor y menor completan esa circunferencia ósea. De manera inferior vamos a encontrar los tegmentos y de forma superior vamos a encontrar el elevador del ano y el músculo isquiocoxígeo, ambos cubiertos por una capa fibrosa, taponeurosis pélvica superior. Siguiente diapositiva. Dentro del perineo encontramos que vamos a dividir en diferentes secciones. Esta vez la parte común, pues el perineo común se va a dividir en diafragma pélvico superior de Henle, y allí se van a encontrar los músculos elevador del ano y músculo isquiocoxígeo. En la parte del perineo anterior o genital también encontramos, y la parte del perineo posterior o anal. Siguiente diapositiva. Asimismo, lo vamos a dividir por los músculos en secciones del aparato caudal, en donde vamos a encontrar los músculos elevador del ano, isquiocoxígeo, rectocoxígeo, del esfínter cloacal, el perineo anterior con el músculo transverso superficial, isquiocavernoso, bulbo cavernoso, transverso profundo y el esfínter estriado de la uretra. Y por el perineo posterior encontramos el esfínter externo del ano. Dentro de esto también vamos a encontrar una aponeurosis que va a envolver el perineo y pues se va a dividir en aponeurosis pélvica, perineal superficial y aponeurosis perineal media o diafragmática urogenital. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es el aparato genital de la mujer. Bueno, los genitales internos encontramos lo que es el ovario, las trompas de falopio, el útero, la vagina, y en los genitales externos encontramos lo que es la vulva. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablarles de los ovarios. Son las glándulas sexuales femeninas que por su secreción interna aseguran los caracteres sexuales secundarios. Que estos son los que, dados por sus hormonas sexuales femeninas, son los estrógenos y los progesterona, y la progesterona. Y por su secreción externa elevada, que son los ovocitos primarios y secundarios. Y también tenemos lo que son las células genitales femeninas, las que van hacia su unión con el espermatozoide y da lugar al proceso de fecundación. Bueno, de aquí presenta, bueno, son dos, uno derecho y otro izquierdo. Va a tener una forma ovoide y presenta una longitud de 3.5 centímetros y de espesor de 0.5 a 1 centímetro, y va a tener una cara lateral y una cara media. Va a presentar un borde posterior y un borde anterior, dos extremidades superiores e inferiores, y va a estar irrigada por la arteria ovárica o ramas de la arteria aorta. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué son los medios de fijación. Primero, tenemos lo que es el ligamento lumbo-ovárico. Lo vemos en ambos lados. Es un ligamento que va a alcanzar al ovario por su polo superior y que lo va a unir a la fosa ilíaca. Está en relación con los vasos ováricos que van a descender junto con el que va a llegar hacia el borde anterior, formando el ilion del órgano. También tenemos lo que es el ligamento tubo-ovárico. Es un ligamento, un conjunto de fibras conectivas muy delgadas, son muy pequeñas, que lo que va a hacer es unir al polo superior por la porción infundibular de las trompas de falopio y así mantener contacto con las fibras de las trompas. Tenemos también lo que es el ligamento útero-ovárico, que nace desde el polo inferior del mismo para unirse con el cuerpo uterino y mantener una relación estrecha con el útero. Y por último vamos a tener el mesovario, que está dado por la hoja posterior del ligamento ancho y es un repliegue peritoneal que cubre a los genitales internos. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos lo que son las relaciones. Primero tenemos el nulíparo, que lateralmente tiene relación con la fosa ovárica y en la multipara, con la fosa de Claudius. Y medialmente se relaciona con las trompas uterinas. En la parte adelante o anterior se relaciona con el mesovario y en su parte posterior o atrás con su borde libre en relación con el recto. Y por arriba o superior se relaciona con la pared pélvica, con el ligamento lumbo-ovárico y con las arterias ováricas. Y por abajo se relaciona con el cuerpo uterino. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos lo que son también las trompas uterinas u oviducto. Bueno, estas aquí son dos, una derecha y otra izquierda. Se encargan de conducir al ovocito secundario desde el ovario hasta el útero. Es contráctil y su secreción favorece a la vitalidad del ovocito. Tiene una función muy importante que es una de sus porciones se va a encontrar con el espermatozoide. Y el secundario que para dar lugar a la fecundación es importante porque tiene un epitelio secretar y tiene sayas. Lo que permite es arrastrar y conducir hacia la cavidad interna al ovocito. Y a su vez, fecundado por su secreción lo que hace es producir la fecundación. Bueno, tiene 14 centímetros de largo, de 3 a 8 milímetros de espesor, presenta dos orificios, que es externo o abdominal e interno. Se encuentra conectado con el ligamento ancho y por el mesosatis. Recibe su irrigación por las ramas tubéricas de la arteria uterina y la arteria ovárica. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las porciones. Tenemos el pabellón o infundibulus. Está en relación con el ovario. Es la porción que tiene mayor expansión.
presenta estas fibras que son las que van a captar o que va a captar a los ovocitos secundarios que se conectan como la porción o difundido. Tenemos una de las partes más importantes que viene siendo la ampolla, donde se da el encuentro entre el lobulillo secundario y el espermatozoide. Y es que después del coito, este llega hasta las trompas uterinas para dar el proceso de la fecundación. Tenemos también lo que es el istmo, que es la porción donde comienza a filmar estas trompas uterinas. Y por último tenemos el intramural, que es la porción que se adentra en el espesor de la pared uterina. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos lo que es el útero, que el útero es un órgano o músculo que es hueco, cuya cavidad está tapizada por una mucosa, destinada a recibir lo que es el huevo fecundado. El útero lo que hace es albergar el feto durante la gestación y a expulsarlo en el momento del parto. Si no llega a haber fecundación, lo que va a hacer es desgranar la mucosa desgranar la mucosa, lo que se conoce como la menstruación. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos los medios de fijación, en los cuales tenemos lo que es el ligamento ancho, el ligamento redondo, el ligamento uterosacro, el ligamento uterino y el ligamento de Mascarro. Y las inserciones vaginales y el piso pélvico. Gracias. Ahora continuamos hablando sobre la vagina. Bien, ahora yo voy a hablar sobre la vagina. La vagina es un conducto musculomembranoso que es largo, ancho, extensible y va desde el útero a la vulva. Entonces la vagina va desde la zona o sea, empieza desde el útero y termina en la vulva. La vulva es la parte ya exterior, ¿no? Entonces, la vagina es un conducto fibromuscular elástico que parte pues, de los órganos genitales internos de la mujer y luego parte del aparato reproductor femenino. Esta cumple una función reproductiva en el acto del coito y también ayuda y es una vía de salida de la menstruación. Aquí podemos ver la zona exterior de la vagina, pero lo que aquí se rodea no es la vagina. Esto es lo que se llama la vulva y obviamente pues el ano y la zona perianal. La vagina es la parte interna y tiene una salida, que es donde sale pues el ingresa el pene a la hora del acto de copular del coito, perdón, y también sale la menstruación. Pero la vagina es la parte interna. Ante ello, seguimos con que la situación se ubica en la cavidad pélvica por debajo del útero, como ya se dijo, delante del recto y atrás de la vejiga y la uretra. Se orienta anterior-inferiormente formando un ángulo de 60 grados en el plano horizontal y ángulo de 90 con respecto al eje uterino. Su pared anterior mide 7,5 centímetros de largo, mientras que su pared posterior mide 9 centímetros de largo. La vulva, vamos. La vulva es el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. La vulva se encuentra conformada por lo que es el prepucio, el monte de Venus, el prepucio, el clítoris, los labios mayores, la uretra, los labios menores, la vagina, el exterior de la vagina, perdón. La vulva no se encuentra conformada por eso, sino que una parte de la vulva está la parte ya externa de la vagina, corrección. Bien, la vulva, como ya se dijo, es el conjunto de los genitales femeninos.
Incluye los labios vaginales, el clítoris, la abertura vaginal y el orificio uretral, que es por donde se orina, como aquí podemos ver que es la uretra. Esto ya es pues un dibujo. Y si bien la vagina es solo una parte de la vulva, muchas personas pues confunden el término vagina cuando en realidad pues se está hablando de vulva. Recordemos de nuevo, el clítoris, el capuchón que rodea el clítoris, el monte de Venus, está conformado por los labios mayores, la uretra, que es por donde se orina, por los labios menores, los ductos parouretrales, las glándulas, pues la vagina y pues la vagina tiene pues glándulas lubricantes. Para terminar, pues el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene y cuenta con un aproximado de 8.000 terminaciones nerviosas. Y cuando se estimula, pues afecta a un total de 15.000 nervios. Dentro de las glándulas anexas al aparato genital de la mujer, pues vamos a encontrar las glándulas uretrales y periuretrales. Estas que van a ser consideradas como una próstata femenina. Las glándulas uretrales pues se van a encontrar en filas lineales paralelas al eje del conducto y pues van a encontrarse en la proximidad del meato. Van a medir de 2.5 a 3 milímetros de largo y van a estarse ubicando también en la extensión de la uretra, con una superficie interior, una pared inferior y laterales, van a estar próximas a ella, ¿no? Las glándulas periuretrales, como su propio nombre lo indica, pues van a estar en la periferia de la uretra, se van a encontrar alrededor del meato, en la región del vestíbulo, y también allí van a encontrarse los conductos yuxtauretrales o de Skene, conductos de Skene. Siguiente diapositiva, por favor. Las glándulas vulvovaginales o de Bartholin, que son otro tipo de glándulas, pues van a ser de tipo mucíperas, es decir, van a ser mucosas. Y estas pues van a ser homólogas o análogas a las glándulas de Cooper, que son ubicadas en el aparato reproductor masculino y se encuentran por debajo de la próstata. Y asimismo van a estar compuestas por dos partes, derecha e izquierda, y van a desarrollarse en la parte posterolateral del orificio vulvovaginal y el hueso isquion. Más o menos aproximadamente de 2 a 3 centímetros del borde libre de los labios mayores. Siguiente. Dentro de los músculos del perineo en la mujer, pues vamos a encontrar, así como en el hombre, el aparato caudal siempre y cuando tengamos en cuenta también otro tipo por la misma anatomía de la mujer, vamos a encontrar otro tipo de músculos, pero casi todos van a ser análogos entre sí en el aparato masculino y femenino, a excepción de ciertos músculos. Dentro del aparato caudal, pues en el perineo vamos a encontrar el diafragma que están ubicados en el diafragma pélvico superior de Henle, pues vamos a encontrar el músculo elevador del ano y músculo isquiocoxígeo. A expensas del esfínter cloacal, vamos a encontrar los músculos transverso superficial del perineo, isquiocavernoso o isquioclitoridio, bulbo cavernoso, constrictor de la vulva, isquiovulvar, transverso profundo, esfínter externo de la uretra y esfínter externo del ano y el músculo recto vaginal. Asimismo, como en el hombre, pues vamos a encontrar la aponeurosis dividida en superficial, media y profunda que va a envolver el perineo. Siguiente diapositiva. Por último, las mamas, las cuales tanto en el
hombre como en la mujer van a estar compuestas generalmente por el pezón, el músculo areolar y el músculo mamilar. La capa célulo-adiposa, como lo podemos observar en la imagen, en la mujer está más desarrollado que en el hombre, y el cuerpecito glandular. Asimismo, cabe mencionar que la mayoría de los cánceres de mama pues van a comenzar en los conductos, en los lobulillos, en el caso de las mujeres. Gracias.